grande, una nao mediana y 3 chinchorros. Entonces el plan de viaje era... Bueno, Urdaneta y compañía. Salimos cuando era de Cádiz o de La Coruña. Dice, salimos de aquí y quedamos en Brasil. Pues como nos despistaremos, y te quedamos en Brasil, que ya sabemos dónde está. De Brasil damos la vuelta al cabo y quedamos a la vuelta. O antes, no me acuerdo dónde quedaba. Bueno, vamos que ya es la hora, señores. Cuando queráis. Bueno, pues, desde una localización desconocida del hemisferio norte, regresa después de las vacaciones geopolinómicos. Con los geopolinómicos de guardia. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes y feliz año a todos. Feliz año, ¿verdad? Feliz año. Qué poco educado soy, gracias que te tengo aquí. Bueno, pues empezamos con la batalla. Bueno, yo soy Óscar Vara, obviamente. Y empezamos con la batalla, con las noticias geopolíticas de la semana. ¿Quién quiere abrir fuego? Empiezo yo, por ejemplo. Pues, ataca tú. Un poco noticias, un poco de cada una de un sitio. En Venezuela se han celebrado elecciones regionales y en el estado de Barinas, que es el estado donde fue gobernador el padre Chávez, donde comenzó el chavismo, ha ganado la oposición. Ya se sabe. Casa del Herrero. El opositor Garrido ha ganado, pero además con bastante claridad. Hace poco se habían hecho otras elecciones, pero fueron invalidadas por las comisiones electorales, se han repetido, no se pudieron presentar el mismo candidato de la oposición de la otra vez, pero se ha presentado este y les ha ganado. Lo cual les ha dejado bastante hecho polvo. Que se chinchen. A esta gente. Bueno, eso es una cosa en América que está bien, puede ser un buen inicio, no lo sabemos. Cuando nos vamos a Asia para dar noticia de que Corea del Norte ha lanzado su primer misil hipersónico. Y que luego van planeando hasta su objetivo. Uno de los problemas fue un monográfico sobre los supersónicos. Eran unos dibujos animados cuando éramos niños, en una familia de Hanna-Barbera, los supersónicos. Los supersónicos. Bueno, sí. Estos son hipersónicos, serán más que supersónicos, digo yo. Pero ¿ha sido Corea del Norte que ha desarrollado la tecnología o la pedido prestada? No se sabe. Lo que sí se sabe es que es un misil de corto alcance o de medio alcance, con lo cual no alcanzaría a Estados Unidos, aunque sí todo lo que hay cerca de Corea del Norte. Claro. Entonces, bueno, los de Corea del Sur dudan que esa prueba se hiciera, que fuera un cohete hipersónico. En fin, hay mucha confusión sobre estas cosas. Luego he leído también de noticias de que efectivamente. 탄도미사일로 추정되는 발사체 한 발을 탐지하였습니다. 현재 한미 정보당국은 탐지된 제목과 특성을 정밀 분석 중에 있습니다. Luego nos vamos a África. Como todos los años, en lo que ya es una tradición, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, se va después de Año Nuevo a África a visitar países africanos. Eso lo hace todos los años. Que hace frío. Es una costumbre. Sí, lleva varios años. Es que en Pekín hace frío. Como los alemanes se van a Canarias. Pues él se va de visita a África. Este año ha estado en Eritrea y en Kenia. Luego se ha ido a Comores y luego ha ido hacia Sri Lanka, Maldivas, de vuelta para casa. Maldivas. No, es un punto estratégico. Claramente, fundamental. Se sabe. Pero es significativo que los chinos hayan adoptado esta estrategia desde hace bastantes años. Como poner la atención a principio de año, del año occidental, no del chino. Al principio del año occidental vamos a África, hablamos con una serie de gobiernos, llegamos a acuerdos. O sea que se va ahora a África, darse una vuelta a las Maldivas y vuelve justo para las vacaciones de Año Nuevo chino. Claro. Bien, vale. Lógicamente. Lo hemos entendido todos. De acuerdo. Muy bien. Bien, y la última noticia, o más que noticia, es un anuncio. Las Naciones Unidas quiere poner en marcha un plan de reconstrucción para Afganistán, sobre todo para salvar el invierno. Intenta recaudar unos 5.000 millones de dólares para destinarlos a dos cosas: intervenciones humanitarias dentro de Afganistán y asistencia a los casi 6 millones de desplazados que hay en las fronteras de Irán y Pakistán. Hasta ahí la noticia, porque como os podéis imaginar va a ser difícil tanto recaudar el dinero como luego utilizarlo. Sí, esa situación está mal, eso es la verdad. Sí, está mal. Sí. Ángel. Nada, yo dos cosas. Como acabamos de pasar el aniversario del asalto al Capitolio y ya sabéis que he hecho mucho de menos a Donald, pues ahora voy con Boris. Y Boris es que lo está pasando francamente mal el hombre. Sí, hoy lo está pasando mal. Lo está pasando muy mal y a mí ya me empieza a dar pena, porque es que ya le están cayendo... Mr. Speaker, I want to apologize.
No sé si me da más pena él o Djokovic, eso habría que hacer un análisis, una introspección psicológica, pues la verdad es que es un tanto... Me parto. En fin, parece que tiene los días contados porque le están moviendo la silla a sus propios colegas de partido, como es costumbre en el Reino Unido, y parece que ya tenemos alguien que se postula para sucederle. Pero bueno, hay que estar atentos a la jugada porque Boris tiene muchas vidas, ya veremos por dónde sale. Y la segunda es que luego hablaremos de eso, coincidiendo con las reuniones al más alto nivel que hay ahora mismo en Europa para intentar desescalar la situación en Ucrania. Mientras unos están reunidos en un sitio, todos los ministros de la Unión Europea, que son los principales interesados, los ministros de Exteriores y de Defensa, están reunidos en Brest, en Francia, en otro sitio, hablando del compás estratégico. Ya informaremos de qué es lo que sale de ahí, pero es bastante llamativo cómo se ha quedado Europa absolutamente fuera de juego de la negociación, porque estos señores que deberían de estar, o al menos una representación de la Unión Europea, como ha pedido el vicepresidente Borrell, debería de estar en esas negociaciones sobre el futuro de Ucrania, pues están reunidos en la costa francesa. Entonces ya veremos qué bonito. De ahí. Yo de qué forma quería insistir en el asunto de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Wendy Sherman se ha reunido con Ryabkov, el vicepresidente ruso, y lo que se ha sacado de conclusión después de las 3 rondas así breves, ayer estuvieron 8 horas juntos charlando, es que nada se mueve, todo sigue igual, no se ponen de acuerdo en nada y ni siquiera han puesto fecha a la siguiente reunión, con lo cual la cosa, no sé, es un poco... Bueno, pero hoy luego hablamos de eso, hoy tocaba la OTAN. Sí, pero quiero decir que es divertido porque ahora viene la OTAN, ahora se reúnen todos y después ya veremos... Y luego quedarán en hablar otra vez y... Exactamente, entonces, por ahora la cosa en ese sentido está divertida. Hay otro tema que a mí me parece interesante solamente como seguimiento, que ya lo comenté en el noticiario, y es el crecimiento continuo, porque no para desde 2019, del precio de los alimentos. Los alimentos están creciendo en su precio por diversas razones, por esas causas, sí. Muchas de ellas derivadas por los cuellos de botella que están subiendo los fletes y los costes de transporte marítimo. Falta mano de obra especializada en muchos países, precisamente para poder realizar este tipo de actividades logísticas, y luego el encarecimiento de la energía ha producido un encarecimiento de los fertilizantes, porque ya hemos comentado, además desde hace varios meses, yo recuerdo que a principios de diciembre comentábamos el asunto de cómo se está contrayendo la producción en factorías tanto en Alemania como en Francia como en España, entonces la falta de fertilizantes está haciendo que se encarezcan, y todo esto puede producir una desestabilización de algunos países. ¿Cuáles en principio? Yo creo que candidatos muy claros son Norte de África y Oriente Medio, que se pueden ver perjudicadas por estos crecimientos de los precios. Yo comentaba, porque es algo que cuando era joven sucedió con alguna regularidad, que cuando se quitaban subvenciones al precio de los alimentos se montaban unas de tremendas por un efecto que los economistas conocemos muy bien, que es el de los bienes inferiores. Entonces, cuando te reducen el precio y no puedes consumir los bienes, aunque sean de muy mala calidad, que son los únicos que estás destinado a comer, en fin. La gente se enfada. La gente se enfada mucho. Y luego está el problema con las naciones díscolas y conservadoras de Europa, de Polonia y Hungría. Hungría se descolgó el otro día, después de la reunión de la Organización de Estados Túrquicos, con que ellos apoyan a Kazajistán y les parece muy bien, dijo Orbán, cómo han solucionado el problema. En una manifestación de apoyo insólita dentro de la Unión Europea, porque la Comisión protestó precisamente por la violencia con la que se reprimieron las revueltas en Kazajistán. Hay que recordar que esta violencia no es inédita. En 2019 se reprimieron las huelgas de unos trabajadores de pozos petrolíferos a tiros. Y ahí murió una cantidad considerable de personas. Esto no es novedoso. Lo que es novedoso es que Orbán se sitúe, otra vez en la órbita rusa en todos estos problemas. Y luego, por otra parte, las multas que se han establecido a Polonia por no obedecer las resoluciones de los tribunales europeos se van a cobrar en las ayudas que la Unión Europea está enviando a cada uno de los países. Entonces no nos pagan, pues nosotros tampoco a ti. Entonces no pueden cobrar las multas de otra manera. Exacto. No, que la única forma. Pero es un conflicto claramente ya abierto dentro de la Unión Europea. Sería prudente por parte de Bruselas, porque Polonia ahora mismo es el muro de contención de Bielorrusia, así que le aplicaría sanciones
pero en cómodos plazos. Vamos a Ya, bueno, dejarlo pero así. en cualquier caso, Cómodos el plazos. problema está ahí, y es sí, noticia de hoy. sí. Y luego, completando la noticia de Venezuela, podemos congratularnos de que Venezuela ha salido de la hiperinflación. Ha pasado 12 meses con inflaciones mensuales por debajo del 50%, la última del 7% este último mes de diciembre, con lo cual ha salido oficialmente de la hiperinflación, lo cual no quiere decir que los efectos de la hiperinflación no continúen en el tiempo y no vayan a ser todavía muy devastadores en el futuro inmediato, y por otra parte que el año pasado tuvieron una inflación del 686%, que es un 2.300 menos por ciento que el del año anterior. Y eso es la lo cifra cual, oficial. está bastante bien, esa es la cifra oficial, efectivamente. Porque luego está todo lo demás, es decir, todo el público en general en Venezuela obviamente no comercia con los bolívares, sino que transacciona con el dólar de forma principal. Claro. Y hasta aquí las noticias geopolíticas de hoy, y lo que vamos a hacer es pasar directamente a la tertulia. Tertulia que, en fin, yo creo que tiene que empezar por el tema estrella de la semana pasada, que fue el asunto de Kazajistán. Sí. Ya sacamos vídeo de Kazajistán sobre lo que había sucedido, pero vamos a hacer una pequeña exposición. Si me da tiempo después del programa, os subo otro vídeo pequeñito como adenda, en realidad curiosa. Dice un hijo mío que es geopolítica del corazón. Pues sí, es geopolítica del corazón. También hay que hacerla. No, pero es que hay que entender que el problema de Kazajistán también involucra a la familia. Porque aquello, bueno, si no es la mafia, es algo... si no son los Soprano, se le parece bastante. Entonces lo que sabemos es lo que sabe todo el mundo ya a estas alturas. El conflicto surge por una protesta de ciudadanos de la región de Mengistau, que es la región más próxima que es la región que está al lado del Mar Caspio, por el crecimiento del precio del gas metano que se utiliza para los combustibles de los vehículos. El problema en este caso viene enredado por una situación institucional y política en Kazajistán que determina en un determinado momento que el petróleo es mejor llevarlo a la exportación porque existen vías muy bien habilitadas para hacerlo, y que el gas que está infrautilizado se utilice para otros menesteres. En este caso, el menester es mover vehículos de transporte y vehículos personales, los turismos. En esa tesitura se produce una situación que los economistas diríamos que es contraria a los incentivos de los productores. Es decir, en primer lugar, ponen precios tope a la venta del gas, que hacen que no sea rentable la extracción y la distribución de gas, con lo cual quienes se encargan de vender el gas empiezan a no invertir en todas esas infraestructuras. El que no invierta en las infraestructuras produce una caída del suministro de la oferta recurrente, es decir, cada 2 por 3 se quedaban sin gas, no había cortes, la gente no podía mover los vehículos. Y en esas circunstancias, a alguien en el gobierno, que no he localizado yo, pero supongo que estará dentro del Ministerio de Economía y Planificación, se le ocurre la magnífica idea de quitar las subvenciones al gas, precisamente para hacer que el precio suba, surjan incentivos, entonces los empresarios inviertan, sin pensar, yo creo, en términos temporales. ¿Cuánto tiempo nos llevaría que se ponga en marcha todos estos procesos, etcétera, etcétera? Y tampoco cuenta con otra cosa, que es la codicia natural del ser humano. Entonces, la codicia natural del ser humano, al ver que quitan las subvenciones, es que en las gasolineras, no, simplemente más se podrían llamar de alguna forma. No lo sé. Gas y licuadoras. Gas y licuadoras, Servicio. las estaciones de servicio, el precio se sube por encima de lo que en principio había calculado todo el mundo en el ministerio. Pero el ministerio decían, esto va a subir entre un 25 y un 30%, y la gente pues más o menos lo tragará y comprenderá que a largo plazo, bla, 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 bla. Pero resulta que se duplica. Y entonces, una vez duplicada, pues la gente se enfada, sobre todo cuando son personas que viven en una región en donde el gas y el petróleo, en fin, no es que sean escasos, sino que son más bien abundantes. Eso, unido a toda una tradición reciente de estancamiento económico y de dificultades que se han visto incrementadas, que les voy a contar a todos los que nos ven, por la pandemia, produce las primeras manifestaciones, que son manifestaciones absolutamente inofensivas. O sea, uno lo ve, pues ve a unos señores allí paseándose por la calle, a un frío helador, para ellos no. y estando por allí tranquilos, protestando un poco, hasta que aquello se va montando a medida que surge la noche.
Además, quizá con el procedimiento típico, ¿no? De personas ya profesionalizadas que van a tratar de montarla y de organizarla. Y efectivamente, a partir de un momento, las manifestaciones, a partir del cuarto o el quinto día, se van incrementando. Se hacen más violentas, hay más ataques a los coches de la policía. Deciden asaltar los edificios oficiales, queman alguno. Asaltos y a es ahí tiendas donde privadas. Posiblemente, yo entiendo que de forma real, es decir, que esto es lo que sucedió, los distintos elementos o las distintas élites que están pugnando por el poder dentro de Kazajistán, pues unos ven la posibilidad de que en ese movimiento, si se puede convertir en un movimiento que se extienda a todas las grandes capitales y se hace lo suficientemente amplio y violento, pues el régimen pueda caer. Y aquí, que os lo explicaré en más detalle en este vídeo que os digo, aquí surge el problema de la lucha de élites dentro de Kazajistán. Kazajistán es, por lo menos en lo que yo tengo más o menos visto, un país en el cual pugnan tres grupos, que no voy a decir que estén organizados, porque en cualquier momento pueden disociarse, pueden irse unos a otros, pero tres grupos que ansían el poder. Por una parte están los que fueron relativamente sacados del poder cuando Nazarbayev decide dimitir y decide darle el poder a otro, que son los que estaban gobernando el país hasta ese momento, los que fueron eliminados del poder pero no del todo, cuando estos últimos llegaron al poder, y los que están cerca de la familia de Nazarbayev. Entonces tenemos ahí tres bloques. Los Sopranos. Por una parte, claro, es que son los Sopranos. Por una parte tenemos a Karim Masimov, que fue primer ministro hasta 2016 y que es sacado del poder por una jugada que lleva a cabo una de las hijas de Nazarbayev. Entonces, es sacado del poder, pero como es un hombre de confianza de muchos años, estuvo de presidente de 2004 a 2007, de 2014 a 2016, fue ministro de Comercio, fue ministro de Economía, fue secretario de Estado, fue Bedel, a lo mejor, seguramente. Andreotti, más o menos. Sí, estuvo toda la vida. Hombre de 54 años, experto en artes marciales, hablando perfectamente chino, en fin, un tipo realmente brillante. A este tío no le echa del todo, sino que le pone a mandar a los espías. Uy, o sea, no es que le mande lejos, le manda a mandar a los espías. Qué error de libro. Entonces, el presidente que llega ahora, al que pone, al primer ministro que pone, es un primer ministro de la cuerda de la hija. Cuando llega el momento de la sucesión, hay además de ese y otros tantos que están deseando, oye, esto a mí me tocará algo. Y entonces Nazarbayev se sale por la tangente y nombra a Tokayev. Tokayev, que es un hombre que no está en estos dos grupos de poder que se estaban ampliando, el de Masimov y el de la hija Dariga Nazarbayeva. Y en ese momento se crea un problema nuevo. Y el problema nuevo es que yo designo a alguien que creo que puedo controlar, que no pertenece a los otros círculos, pero a los otros círculos no los voy a desmontar. O sea, van a coexistir todos. Y en un momento yo entiendo que Tokayev, como pasan tantas situaciones de este tipo de poder, mira alrededor y dice, oye, ¿cómo me gustaría a mí quitarme en medio a todos estos? Pero no surge la oportunidad. Entonces aparece este evento. ¿Este evento podía estar motivado por los adversarios de Tokayev? Perfectamente. Imaginemos que Masimov, que está ahí en el poder, le han puesto, pero está en el servicio secreto y tal, o sea, no el servicio secreto, los espías, dice, teniendo en cuenta que yo siempre me llevo bien con los chinos, siempre me llevo bien con los americanos, siempre me llevo bien con todo el mundo, pero no mucho con los rusos, decido meterme dentro de este alboroto a ver si saco algo. Y eso explicaría por qué Masimov es hasta ahora el único represaliado de todo este asunto. También podría ser que, visto el follón que se está montando, Tokayev dijera, oye, esta es la oportunidad de hacer limpia. Hay que hacer... Vamos a purgar. Nunca desaproveches. ¿A quién? Primero a ese del bigote, que es el que me puede hacer sombra. Y luego ya veremos. Además, quito a Nazarbayev de la ecuación, le quito del Consejo de Estado, de Seguridad, es decir, del asunto de los espías, o sea, me quitó unos cuantos. Y luego ya no sé si irá también contra el sector de la hija. Claro, porque todas estas cosas pudieran perfectamente ser. Yo creo que esta posibilidad última no es... O sea, creo que está haciendo purga, pero no creo que él estuviera detrás de organizar el follón. ¿Por qué? Porque es curioso que él se apoya en Rusia pidiendo una intervención que es muy limitada, lo cual da a pensar que la capacidad que tenía él de gobernar el problema no era muy grande.
Es decir, que él no dominaba en realidad dentro de esas peleas de facciones completamente a las fuerzas de seguridad. Y entonces tiene que pedir el auxilio de alguien. Y no lo pide de China, porque sería muy raro pedirlo, pero lo pide de Rusia. Entonces plantea una situación ahora mismo de yo voy a controlar todo el poder, pero voy a controlar todo el poder apoyado clarísimamente por Rusia, que es la que gana. O sea, además de Tokayev, gana Rusia. Gana Rusia. Sí, porque tengamos en cuenta que desde el comienzo de las revueltas, los ministros rusos, sobre todo el de Exteriores, manifestó su intención de ayudar al gobierno kazajo si éste pedía ayuda. Es que luego podríamos entrar en más juegos, ¿no? Porque puede haber sido esto, que es obviamente lo que está inmediatamente en las redes sociales. Puede estar detrás de esto la OTAN en una intención de abrir un segundo frente respecto al ucraniano justo ahora que se van a sentar a negociar, etcétera, etcétera. Podría, pero perfectamente. muy difícil. Pero yo entiendo que es muy difícil. Es que le cae muy lejos. De los tres poderes que hay involucrados en términos de influencia o de apoyo en Kazajistán, que son Rusia, China y los Estados Unidos son los que tienen la posición más débil. No solamente porque estén en el quinto pino, sino porque lo que tienen realmente ahí son inversiones. O sea, están las petrolíferas y poco más. Ya no hay mucho más. Entonces, ¿podían haber hecho este juego? Bueno, es posible. O sea, la única vinculación entre Masimov y los Estados Unidos es la famosa foto de Joe Biden y su hijo, que salió cuando era vicepresidente. No lo veo. Y esta es la situación que Pero desde el principio parecía claramente un asunto interno. ¿Por qué? Y además, y desorganizado, porque eran manifestaciones en la ciudad. Eso se hace viral, como pasan las cosas en estos momentos, y otros en otra ciudad, en la otra punta de Kazajstán, que es enorme, en Almaty, dice, y que además como se dan cuenta que de primeras la policía no reacciona, quizá por lo que dice Óscar, porque no sabe bien qué órdenes recibir y de quién, del presidente, del director de la seguridad o de quién. Eso es la razón que explica por qué pues literalmente a los tanques los sacan de la calle en la primera, los obligan a retirarse. La población ve eso en Almaty y reacciona. La población ve eso en Nur-Sultán y reacciona. En ese momento es cuando el presidente, yo creo, ahí estoy de acuerdo con Óscar, dice, nunca desaproveches una buena crisis. Claro. Es una cosa muy clásica. Y dice, sí. No dejemos pasar. Sí, yo no lo sé porque como ha habido apagón informativo y se han cortado internet y es muy difícil saber lo que ha pasado allí, pero he estado echando los números del mosaico étnico de Kazajstán y es bastante llamativo. Es bastante llamativo porque casi el 60% de la población son kazajos, el 25-26% son rusos y luego quedan minorías ucranianas, uzbecos, uigures, hasta alemanes quedan. Alemanes, ucranianos y rusos son desplazados antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial a la zona para repoblarlo. Entonces en general son poblaciones muy próximas a Rusia y son las que han tenido más miedo de esta revuelta. Esta revuelta ha sido fundamentalmente inspirada por los kazakos. Entonces, esto lo he leído en medios rusos, con lo cual, en fin, pero bueno, lo que sí que parece que ha habido en estos 2 últimos años en Kazajistán es un movimiento que se llama la ola del lenguaje, en la cual están colgados en internet los vídeos donde personas de etnia kazaja insultan a población que está en la calle o que está atendiendo en ruso. Entonces, vamos, son vídeos, además hay bastante violencia sobre eso. Entonces, ya protestó Lavrov. Puede haber sucedido, entiendo yo, que por supuesto en ese juego, que yo creo que es el gran juego, es lo que ha descrito Óscar, o sea, lo que tiene que haber por debajo es ese juego de poder entre facciones, pero probablemente alguien de los tres haya aprovechado esto, es porque claramente lo que sí que parece es que la parte más violenta de las manifestaciones estaba no orquestada, pero eso no era espontáneo. O sea, espontáneamente una manifestación no va a quemar una delegación del gobierno. Bueno, voy a decir en ningún sitio, lo hicieron el año pasado en Estados Unidos, así que tampoco nos vamos hoy estaba muy entretenido con eso, viendo las declaraciones de Ted Cruz. Pero no lo quemaron, no lo quemaron. No, entraron allí como si fuera un museo. Entraron como si fuera un museo. Estaban un poco así como con cara de asustadillos, de paletillos del medio oeste, allí, ala, qué bonito y tal, y estos entraron con bastante más violencia. Y luego había escenas que me recordaban en parte a la primavera de Praga y a lo que pasó en Moscú en el 91, es decir, que los propios militares se echaron para atrás.
Con lo cual me da la impresión que buena parte, como no puede ser de otra forma con estos números, que las fuerzas de seguridad de Kazajstán tengan un componente muy elevado, que no sean de etnia rusa, sino que sean de etnia kazaja, y cuando ven que están protestando los suyos por una cosa que ellos consideran justa, dicen, oye, nosotros no les dejamos pasar de aquí, pero no disparamos. Porque eso no quita que no haya habido altercados. Por eso además es muy llamativa la intervención de las tropas rusas, que ha sido rapidísima, con muy pocos efectivos. Una intervención así yo me esperaba que hubiera sido mucho más rápido. Sospecho que Vladimir está demasiado pillado en Ucrania como para mover unidades. De hecho, las unidades que deberían de haber entrado en Kazajstán están en la frontera de Ucrania, con lo tanto no tenían... Sí, pero tampoco pareció que fuera necesario. O sea, pero fueron solo a proteger edificios gubernamentales. O sea, no quisieron que entraran... No a chocar. No a chocar con la población. Sí. Entonces, yo creo que ahí lo que se ha producido un cierre... Les han dicho que se vayan ya los rusos. Una semana de entrada, ya no ha estabilizado el país. Yo creo que ahí se ha cerrado algo en falso, salvo que lo que dices tú, Óscar, que tiene toda la pinta de ser eso, es que se haya llegado a algún tipo de acuerdo entre esas tres facciones de algo. Se hayan quitado a uno de en medio y hayan acordado los otros algo, y hayan cambiado, pero el conflicto está ahí. O sea, eso es indudable que está ahí. Ahora, el socio comercial más importante de Kazajstán, adivinar quién es. Rusia. No, China, seguramente. Tampoco. La Unión Europea. ¡Hombre! El 50% de su comercio exterior es con la Unión Europea. ¿Dónde estamos nosotros? Vamos a ver. En Brest. No, estamos pendientes de la frontera de Irlanda. No he podido... Es que el tiempo al final en la vida es limitado. Pero el otro día estaba yo, a ver si os lo encuentro, porque el otro día estaba sacando bibliografía precisamente para tratar la cuestión de Kazajistán, y me descargué un trabajo yo creo que era un eurodiputado, que afirmaba que no sería descabellado tratar de meter a Kazajistán dentro o de la Unión Europea o de algún acuerdo. Sí, de los acuerdos que tenemos de vecindad, como que teníamos... Sí, como diciendo, pero el título era tan provocador como ¿sería descabellado introducir a Kazajistán en la Unión Europea? Desde luego, los kazajos encantados, eso estoy seguro. No, absolutamente. O sea, tú imagínate Y luego hay un problema añadido, que no lo he visto mencionado en ningún medio de comunicación, que hemos hablado aquí varias veces de ello y está en los cursos que damos de Obor. Acordaros que la ruta terrestre de la seda que une China con Europa, casi prácticamente la cuarta o la tercera parte del recorrido es Kazajistán. Y en Kazajistán hay que hacer 2 cambios de vía. 2 transbordos. Es decir, si ahora estamos con déficit de test de antígenos, a lo mejor hay escasez de material sanitario y tal, como se corte la vía ferroviaria, apague, vámonos. Es que lo que pasa es que en este tipo de problemas es muy fácil que la imaginación vaya por delante de lo que son los acontecimientos y los hechos probados, o por lo menos los hechos que podemos conocer a través de los medios de comunicación. Tú has citado antes el problema de las etnias. Entonces la imaginación enseguida corre a ver ese norte de Kazajistán que, por otra parte, muchos políticos rusos siempre han defendido que es parte de Rusia. El propio Vladimir alguna vez ha dejado caer alguna cosilla. Sí, alguna cosilla, pero no hace nada. Pero alguna cosilla porque visita, es el país que más ha visitado de todos los países que ha visitado en el mundo. Entonces enseguida se te va la imaginación a la intervención de Rusia, se quedará allí, no. Ya se ha visto que han ido y vuelto a casa solamente para efectivamente afianzar a un aliado. El aliado está afianzado, pues ya nos vamos tranquilamente. Luego está el problema de la ruta de la seda. Claro, este es un enclave, es un cruce de caminos fundamental para la economía mundial, para la economía china, para la economía rusa y para la economía europea. O sea, a todo el mundo le interesa que ese sitio esté tranquilo. Sí. Es más, que progrese favorablemente. Sí. Entonces, por ahí también la imaginación se podía ir a... Estas revueltas han sido aprovechadas por movimientos islámicos que ha habido y que fueron especialmente virulentos a mediados de los 2010, pero que llevan ya como 6 años realmente sin dar señales de vida, no son especialmente relevantes, aunque es un problema que está existente. Entonces, desde todos estos puntos de vista uno podía lanzar la imaginación y ver todo tipo de cosas raras. A mí lo que me divierte es que el único hecho al que nos podemos coger es a que se ha detenido a Masimov. Lo que es cierto es que se ha detenido a Masimov. Y se ha calmado la cosa. Que se ha quitado a Nazarbayev del Consejo de Seguridad y que la cosa se ha calmado. Se ha calmado, ya está. Entonces, a partir de ahí yo estoy con Jorge. Esto es un acontecimiento local de pugnas de poder en un país
que esto también hay que transmitirlo a los que nos veis. Un país que es la mafia pura y dura desde que consiguió su independencia. Es decir, las riquezas naturales de un continente entero puestas a disposición primero de los apparatchik y después de empresarios que surgen a la sombra del poder económico y político, perdón. Los oligarcas, hasta tal punto que ahí lo que vamos a encontrar con toda seguridad es choques entre estos dos tipos de facciones. Y luego el nepotismo. O sea, la tercera línea es el nepotismo. Que ya veréis el vídeo, en fin, lo del vídeo es que las cosas que uno lee, en fin, son sorprendentes. Lo que sí se puede decir, un poco resumiendo, es que esto no tiene recorrido, que desgraciadamente para la población, quien ha pagado esto es la población, y no sabemos todavía cuántos muertos va a haber en el ajuste de cuentas interno, y que esto desde luego no va a cambiar la distribución de la renta ni la actividad económica en Kazajstán. Que recordemos que tampoco está tan mal, es decir, sí, es Kazajistán está entre Turquía y México en renta per cápita. Es, de hecho, tan lejos. De toda la zona es el país que tiene mejor renta per cápita, porque para los habitantes que no llegan a 20 millones, son bastante productivos. Pero quizá precisamente por eso hay más protestas, porque la población se da cuenta que hay recursos. Bueno, y que el choriceo público, el choriceo público. O sea, el asunto de los yernos, no lo voy a contar aquí porque lo tengo que contar el vídeo, pero el asunto de los yernos de Nazarbayev es realmente uno de ellos. Están contagiados. Uno de ellos, la tercera fortuna del país, y entre los 1000 millonarios más importantes del mundo según la revista Forbes. O sea, un tío que estaba en la lista de los 1000 principales. Y dices, ¿y este señor a qué se dedicaba? Pues a que le dieran monopolios. Sí, claro, a que le dieran monopolios. O sea, este es el asunto. Como, y luego, dentro de eso... Modelo ruso. Claro, dentro de eso todo. O sea, ¿a quién vamos a poner lo de los espías? Pues pongo un sobrino, al principio. Claro. ¿Quién me va a suceder? Pues lo que siempre se decía, pues va a ser alguna de las hijas o será un nieto. O sea, esto era más o menos lo que... Cuando luego hablemos de una corte, veréis que se parece. Pero es que son los Aliyev en Azerbaiyán. Sí. Es el mismo modelo, en cierto modo, el mismo corte. O sea, llegamos allí, nos hacemos los campeones de este negocio, nos apoyamos en unos y en otros para que la cosa se mantenga en el tiempo, pero son los Soprano. Que esto viene de muy lejos, porque el Nursultán Nazarbayev inicialmente era el secretario general del Partido Comunista en Kazajstán. Claro, que un día se acostó secretario general y al día siguiente se acostó secretario general del Partido Liberal Democrático de Kazajstán. Sí, además, que es bonito. Y luego inmediatamente empezó a liberalizar, lo que produjo que los que compraban aquellas empresas pues fueran los apparatchik, la gente de la nomenclatura. Claro, a ver. Es un esquema muy, desgraciadamente, se ha repetido mucho. Me dice Aritz que no me hablé del amante de Nursultán, y bueno, y de los amantes de los yernos. Yo no, luego de los cuñados no nos da tiempo. De eso hablaremos luego. Bueno, pues vamos a pasar de tema. ¿Quién quiere seguir? Tú, Jorge. A explicar un poco sobre la puesta en marcha de la Asociación Económica Integral Regional en Asia. ¿Qué es esto con un título tan genérico y tan poco llamativo? Esto es un proceso, este es el resultado de un proceso, esto empezó el día 1 de enero, pero desde hace 10 años los países del sur de Asia estaban negociando la creación de una zona regional de libre comercio. Inicialmente fue una iniciativa de los países de la ASEAN, o sea, recordamos, Myanmar, Laos, Vietnam, Tailandia, Malasia, Filipinas, Indonesia, Singapur, Camboya. ¿Y Brunei no anda por ahí? Y Brunei Darussalam, efectivamente. Estaba atento, ¿eh? Eso es muy bien. Luego sumado a China, Corea del Sur y Japón, y además Australia y Nueva Zelanda. O sea que estamos hablando, los números son una tercera parte de la población mundial, un 30% del PIB del mundo. En comparación, la Unión Europea somos el 18%. Nos hagamos una idea. Por eso tiene importancia. Pero les queda. Ya les queda, pero tienen recorrido. Está muy bien. Tienen recorrido. Entonces, esto es un tratado por lo cual han llegado a acuerdos de reducir aranceles entre ellos. La lógica de esto es, si reducimos los aranceles a los cuales nos compramos y vendemos las cosas, por un lado, en algunos sectores ganaremos, exportaremos más a nuestros vecinos, y en otros perderemos, importaremos más. A algunos países les irá mejor y a otros peor, pero además hay otro efecto, que es que con aranceles más bajos todos comerciamos más, todos intercambiamos más productos y además los productos de fuera de la zona se vuelven más caros para los países de la zona.
Es decir, si tú eres de Brunei y produces no sé qué, que se produce también en Iowa, pues a partir de ese momento los de Iowa lo tienen mucho más difícil para venderlo porque lo tuyo es más barato. En toda la región. Sí, sí. Entonces, esos son efectos de desviación y creación de comercio que se supone que son significativos, y son tan significativos que por eso, fijaos, ¿quién se está metiendo allí? Es que tienes a China al lado de Japón, del lado de Corea, y con Australia, que imaginaos lo que he montado desde otro punto de vista. Con lo bien que se llevan. Con lo bien que se llevan. Pues menos mal que Djokovic no es chino. Perdón. Pero esto es muy significativo de cara al futuro. Y además, el que hayan tardado 10 años significa que han aquilatado muy bien los acuerdos a los que llegan. No todas las rebajas de aranceles son iguales, 60, 90. Hay algunos productos agrícolas que quedan eximidos y, de hecho, como otros no están eximidos, la India al final se salió. Fijaos que aquí la que no está en la India. Sí, se salió antes de que dijo, no, yo creo que... Lo que es divertido es que sale su mapa en los primeros logos. Claro. Que claro. El logo rápido. Esto algún día, cuando hablemos de la India, os explicaremos también que la India es un país que, por tradición histórica de los últimos 60, 70 años, ha sido un país muy proteccionista, con aranceles muy elevados, primando la producción nacional. Nosotros creemos sobre todo que la eso agrícola. Es muy negativo para el país, aunque evidentemente... Sí, pasa que la historia previa que tenían con los británicos marca mucho. Hace nada Modi intentó hacer un pequeño levantamiento de proteccionismo. A los se le echaron a la calle los agricultores, le montaron una realmente espectacular y tuvo que echar hacia atrás. La experiencia histórica que tienen es muy mala con esto de libre comercio, entonces tiene que ir poco a poco. Pero eso es significativo de que han llegado bastantes acuerdos entre ellos y más o menos pueden echar las cuentas. Sí, vale, yo te voy a importar más a ti porque lo tuyo es más barato, pero por otro lado exportaré más a este y al mismo tiempo me comprarás más lo mío en vez de traerlo de Austria. Yo no estoy tan seguro, Jorge, porque por dos motivos. Es perfecta, o sea, vamos a ver, conociendo a los actores implicados, sobre todo conociendo cómo funciona la burocracia económica china y la japonesa, desde luego que esto no está improvisado. El ERCEL estará bien hecho. El ERCEL está bien hecho, seguro. O sea, para más bien hecho no estará perfecto. Pero no sé si os da la impresión, os pregunto, a mí me da la impresión que es una reacción al AUKUS. Porque es la primera vez que China se mete en algo así. Y China metido aquí, China es el que se los va a comer a todos. China se va a comer a Japón, China se va a comer a Corea del Sur, China se va a comer a Taiwán y con el ASEAN se lo comerán cuanto pueda. En principio no es una reacción al AUKUS, es una reacción al mercado. Vamos a ver. No. Hay que recordar que RCEP estaba más o menos en marcha cuando también estaba en marcha el Transpacífico. Exacto. Esto yo creo que es un efecto de la salida de nuestro amigo Donald. Sí. Nuestro amigo Donald en un momento se le ocurre esto, que yo me escapo, y esto produce un efecto no esperado, que es la oportunidad. Se abre una ventana de oportunidad y de repente ahí se cuelan los chinos. Exacto. Y además lo fomentan. Ojo, que los Estados Unidos tienen sobre esto una percepción que es distinta a la que tenemos nosotros, por lo menos lo que yo leí hace un poco de tiempo, quiere decir hace un mes y medio. Según los Estados Unidos, el RCEP no es una amenaza tan grande si ellos logran introducir acuerdos bilaterales con los países pertenecientes a la RCEP en sectores que a ellos les parecen estratégicos y fundamentales. Porque además piensan que que China va a tener problemas en cumplir algunas de las exigencias, no solamente China, sino también algunos de los miembros de RCEP, algunas de las exigencias que implica el acuerdo, en términos de trato de trabajadores y medio ambiente. Claro. Entonces, como los principales actores del acuerdo son las 5 grandes economías de la zona, aparte la ASEAN, pero las 5 grandes, es decir, Nueva Zelanda y Australia tomadas como si fueran solo una, Corea del Sur, Japón y China, en realidad el comercio entre estas 5 naciones se va a ver impedido en ciertos casos, en ciertos productos, por este tipo de cortapisas, que son puramente legales y que están dentro del acuerdo. Pero con matices, porque en algunos casos los aspectos laborales y ambientales han sido orillados en este tratado. Sí. En algunos casos concretos... Precisamente por eso, a lo mejor, para evitarse esas... Hay quejas de algunos observadores, o quejas no. Análisis que dicen, bueno, pero aquí los derechos laborales no se tienen prácticamente nada en cuenta y los efectos ambientales poco.
Eso es una cosa que no sabemos bien en qué punto está. O sea, eso habría cuál es que- el detalle, pero claro, es muy complicado. No, habría que bajarse a leerse el tratado entero, ahí, claro, dale que Sí, te esa, pego. esa parte está fuera, probablelemente para evitar esas... Posiblemente, pero ya esas te digo que restricciones. yo, vamos a ver, yo esto lo leí seguramente, a lo mejor a mí que me estoy patinando, en estos informes tan buenos que hace el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso Sí, de los verdad. Estados Unidos, cada vez que tiene que dar consejo a Sí. los Buenísimos. congresistas acerca de cualquier tema, hace unos informes que te caes de Sí. espaldas. Buenísimos. Sí. Eso sí, son informes en los cuales la posición de los Estados Unidos se remarca de forma especial. Lógicamente, Lógico, porque de lo que para se ellos. trata es de decir, miren ustedes, lo que le interesa al país son estas cosas, no aquellas otras. Entonces, Además, dense ustedes por yo enterados. cuando estuve en Estados Unidos, tuve una reunión de esas sobre Ucrania ya en el año 99 y doy fe que son unos seminarios, pero de altísimo nivel. Curiosamente se dan a congresistas y al personal del Congreso, Al staff. por igual. Claro. Por igual, van a la misma sala. A ¿no? los Hay- ayudantes, etcétera, y va etcétera, gente de claro. primerísimo nivel, o sea Claro. que esa información está. Pero a mí aún así me sigue pareciendo raro este movimiento de China, así tan pum. Pero es lo que dice Óscar. Ha visto la oportunidad de aprovechar el hueco que deja Estados Unidos, no sabe muy bien cuáles van a ser las consecuencias, pero además eso puede tener otra ventaja para China, que es lo que yo quería plantear. Claro, para China son todo ventajas, claro. No, lo que quería plantear desde otro punto de vista. Estábamos hablando de los efectos geoeconómicos, pero en términos geopolíticos, ¿vosotros pensáis que puede tener alguna implicación tener el mismo tratado económico a China, Australia, Japón, Corea, Nueva Zelanda? Bueno, desde hace mucho tiempo China está expandiendo sus posibilidades económicas en muchas direcciones distintas. Los Estados Unidos parece que van a ser pues, la oposición y ellos verán cómo se logran encardinar con el resto de naciones para seguir creciendo económicamente, pero lo que es el libre comercio, en el sentido de cooperación comercial con otras naciones, China lo tiene, vamos, absolutamente claro. Entonces, no solamente me monto la ruta de la seda para estar conectado con Europa y además llevarme también en ese arrastre todo Centroasia para hacerla crecer económicamente, Eso es, sí. sino que hay que hacer crecer económicamente el sudeste asiático. ¿Que la India no quiere entrar en el asunto? Casi mejor, porque todavía siguen pegándose en la frontera. Sí, han tenido... Ayer tuvieron una. Sí, ayer Ayer tuvieron una. Y no por nada, además están edificando cosas los chinos en las zonas disputadas con Bután. Lo Eso leí, sí, lo leí. Para alojar a la gente en mejores condiciones Sí, y sí, tal, sí. y todo esto. Para los refugiados de Afganistán, seguro. Pero está claro que hacer crecer a todas las naciones del sudeste asiático es crear o incrementar el mercado de forma tremenda, teniendo en cuenta que los que van a tener siempre el peso demográfico y por lo tanto el peso económico y político van a ser ellos. Sí, pero a mí me sigue llamando... O sea, hay algo que no me encaja ahí, porque tampoco tiene mucho sentido cerrar un tratado de libre comercio con países que están rearmándose para protegerse de la presión militar china. Por eso digo, si Es pensáis como, que esto es como puede si tener nosotros algún estuviéramos, tipo de es como consecuencia si nosotros geopolítica. estuviéramos negociando a la vez un tratado de libre comercio con Rusia y a la vez rearmando a los ucranianos en la frontera para ver si les damos un poquito de presión a los rusos. No sé, pero Es decir, podemos hacer un gasoducto con Rusia, por ejemplo, Ya, pues y está al mismo tiempo rearmar los pero ucranianos. está parado, porque lo hemos puesto Sí, muchas estará veces. parado, pero quiero decir que Sí. también puedes hacer estas Pero cosas. pero no es un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio vincula más. Vincula bastante más que un gasoducto. Un gasoducto es una tubería. Un tratado de libre comercio son otras muchas cosas. Entonces, hay algo que me chirría ahí. No sé si esto es, o bien es que China, digamos, por los problemas internos que tiene muchísimos problemas internos, ha decidido empezar a rebajar la tensión y firmar un tratado de libre comercio le parece una buena forma de hacerlo, teniendo en cuenta que Estados Unidos todo lo que sea libre comercio le va a parecer bien, porque no se va... Por principio no se va a oponer excesivamente. Me suena a eso, o que los otros están empezando a girar la orientación diplomática porque ven que a China lo tienen a 200 millas de su territorio, Estados Unidos está a 3.000. Entonces, a mí hay algo que no me termina de encajar ahí, sobre todo con Australia y Nueva Zelanda. Por eso. Que acaban de firmar una alianza militar con el Reino Unido, que está a la otra punta del mundo, y con Estados Unidos, para no se sabe qué. Y ahí estoy de acuerdo con Óscar. Para vigilar, o sea, esto es como lo del, ¿cómo se llamaban los ojos, no?
Ya, para sí, tener vigilado sí, al pero, muchacho, o sea, a China. Ese pero tratado que en realidad lo han no- firmado para que cuando no se echen puede a jugar- Boris de Downing Street lo puedan llevar para allá. No, en un barco. eso sí. Venga, Boris, vete para allá. Cuidado con Boris, que este es muy listo, tiene mucho recorrido. No... Bueno, lo último es que no sabe identificar entre una fiesta y una reunión de trabajo. Eso querría decir que todas sus reuniones de Vamos a trabajo ver, eran si festivas. habéis ido a Benidorm ya sabéis que los ingleses no son capaces de distinguir una cosa de la otra. O sea, no Seguramente vayamos es eso. no vayamos a... Bueno, yo no soy capaz de responder a esa pregunta. Ciertamente que nos has hecho. No lo tengo claro. No, yo tampoco, la De cualquier forma, no, me parece es una pregunta muy No, interesante. pero, por ejemplo, Tampoco yo tengo la capacidad. hay muchas implicaciones, ¿no? Pero una de ellas, a mí leyendo esto se me ocurría, es el gobierno japonés está pidiendo a sus empresas que en la medida de lo posible renacionalicen la producción o reduzcan sus cadenas de producción en China, por razones estratégicas. Las compañías no le están haciendo ni caso. Ni caso. Entonces, claro, esto ayuda a la posición de las compañías niponas en China, porque van a poder importar más barato, van a poder exportar y al mismo tiempo pueden producir. Además, hay una serie de cláusulas por el cual si tú produces, no sé si el 40% o el 50% del valor añadido en un país de esa área, aunque el resto lo produzcas fuera, puedes considerarlo como producto de esos países y beneficiarte de las rebajas arancelarias. O sea que los japoneses y supongo que los coreanos están pensando también en este tipo de cosas. Hombre, claro, voy a producir a Camboya, voy a producir a claro. donde sea. Claro, están creando una zona económica regional que iba a terminar pasando en cualquier caso. Sí. O sea que... De cualquier forma, al final, esto de los acuerdos de libre comercio acabarán teniendo. Yo es que alguna vez lo pienso. Yo tengo un acuerdo de libre comercio contigo y lo tengo contigo. Tú y vosotros dos tenéis entonces un acuerdo de libre comercio. Es que no sé si la transitiva. Claro, No, si hay una si la propiedad transitiva funciona. Eso funcionó muy bien. Porque quiero decir, en España en la Primera Guerra Mundial. España era neutral y comerciábamos con unos y con otros. Todos salimos beneficiados. Sí, ya, pero quiero decir que se están produciendo tantas iniciativas de este tipo que muchas de ellas acabarán teniendo intersección. Claro. Entonces, por ejemplo, la Unión Económica Euroasiática acabará pudiendo incorporarse de alguna forma a RCEP y en ese caso tendremos a Rusia y a China unidas por un acuerdo indirecto de libre comercio. Pues este es el mismo caso que... Si Australia y los Estados Unidos tienen un acuerdo de libre comercio, pues claro, es que lo tienen también China. Este es el mismo problema de la Liga, la Superliga Europea y lo otro. O sea, estamos en la misma. No, pero en este caso va a ganar todos el Madrid. Va a ganar claro, ya, pero bueno. ¿En esa asociación quién es el Madrid? El Madrid-China, obviamente. Está claro, es el que gana siempre. El que gana siempre. No, win-win. Win-win. No, ya en serio. Probablemente lo que esté pasando, que es la solución más pragmática, es que estén jugando todos a varias bandas. Y sobre todo esté jugando a varias bandas China. Entonces tiene capacidad de sobra para, ya hablando más en serio, para estar situado en todos los tableros de negociación y tocar donde tenga que presionar en el momento que tenga que hacerlo, en sitio donde tenga que hacerlo. Entonces... Quizás sea la respuesta más razonable a la pregunta que he hecho, pero aún así... no quiero decir... Entenderlo. Sin embargo, hay el tema interesante, creo yo, ahora, es ver por qué los Estados Unidos piensan que van a salir beneficiados de acuerdos bilaterales y que el Transpacífico está muerto, teniendo en cuenta que RCEP ya está organizado. A mí eso, quiero decir, no es que sea lo importante, pero es ahora mismo yo me pondría a leer y lo que me llamaría la atención. Que la pregunta que has hecho tienes toda la razón, es que se están superponiendo estructuras comerciales que en realidad la Organización Mundial de Comercio pues prácticamente ya va a desaparecer porque lo que se están creando son estas conglomerados regionales de geometría variable que en pues algún momento... a lo mejor va por esa vía, porque teniendo en cuenta que todo apunta a que China y Rusia quieren un orden económico distinto que no dependa del sistema financiero organizado desde los Estados Unidos y que están promoviendo claramente ese asunto y que por otra parte van creando uniones económicas que permitan un crecimiento de mercados en los cuales ellos puedan también prosperar sin necesidad de estar sometidos a la influencia de los Estados Unidos. Por esa vía, pero... y al fin y al cabo, yo es que entiendo a Australia, o sea, imagínate que todo el mundo, todos los amiguitos se están uniendo y tú estás ahí solo diciendo, a ver, yo es que solo estoy unido a un amigo que tengo viviendo en Badalona. Pero si es lo que hablamos cuando lo digo, lo del AUKUS, pero ¿dónde van los australianos? Si su único socio comercial que realmente es fiable es China, que es a los que le vende las 4 cosas que le vende. Hierro. Sí, pero no se puede uno fiar totalmente de China. No te puedes fiar de China, pero puedes fiar claro, de China. pero
Pero quiero decir... Tienes que tenerlo claro, eso también. Que se demuestra la debilidad, porque están comprando submarinos nucleares a Estados Unidos para defenderse de China y a la vez firma un tratado de libre comercio. Vamos a ver, tíos. Primero arreglar lo de Djokovic y luego ya veremos en qué queda el asunto. O sea, que en fin... Bueno, no sé. con Serbia no creo que tengan conflictos. No, ahí está fácil, o sea, no... Bueno, nunca se sabe. Oscar dice, bueno, cuidado con los serbios. Cuidado con los serbios, que son muy buenos cuando se ponen a hacer lo que sea. Sí, muy efectivo. ¿Drazen Petrovic era serbio o era croata? Croata. Croata, ¿no? Entonces nada, no he dicho nada. No quería ni verlos. Qué bueno. Petrovic. Le tuvimos que fichar como a tantos otros que nos hizo la vida imposible. Los equipos del Real Madrid. Llega un Sí, momento es que lo que hacéis tiene... el Madrid siempre. Es que no... Vamos a acordémonos. A la gente le gustará Karim Benzema. Karim Benzema nos sacó de la Champions 2 veces. Claro, ¿qué vais y lo No compráis? nos iba a sacar una tercera. ¿Qué memoria tienes? Madre mía. Hombre, que me acuerdo de ese muchacho quién es. Paradle, ya nos ha metido. Pero siguiendo con las incógnitas, no sé para qué seguís teniendo ya Bale, pero bueno, eso dedicaremos un monográfico en otra ocasión. Eso es un misterio envuelto en un enigma dentro de un puzzle, ¿no? Como fuera aquella cosa. Bueno, de la que forma, vamos a pasar al tema siguiente, que es volver otra vez. Estamos monotemáticos, Sí, en cierto modo. pero ya Todo gira alrededor de Sí, Vladimir. pero al contrario que los anteriores desconocidos, sabemos lo que pasa, en fin, es nada más Bueno, que pues, hacer un... Minuto y resultado de Ucrania. Claro, minuto y resultado. Es un repaso que ha estado muy entretenida las Navidades. A ver, esta semana, como me imagino que ya sabéis todos, hay reuniones, ya lo ha adelantado Óscar, al más alto nivel, pero muy altísimo nivel, reuniones muy técnicas, que es lo que me ha llamado la atención. No son reuniones políticas, son reuniones muy técnicas que van a aspectos muy concretos y están buscando puntos de contacto, yo creo que para buscar una salida mutuamente beneficiosa para ambos, porque yo creo que Rusia se ha metido en un lío y ahora no tiene una salida fácil. No tiene una salida fácil por varias razones. Si va a invadir Ucrania, tiene que hacerlo ya. Se nos echa el tiempo encima, el Se nos invierno. echa el tiempo encima, se acaba el invierno y tiene que entrar ahora. Vale, yo me estoy acordando, yo no vivía, pero me acuerdo en el 41 que cuando Hitler invadió Rusia no avisó, ¿no? No, creo que no. Lo Lo llamaron Blitzkrieg por algo. Ni se sentó a negociar con Stalin. Oye, mira, te voy a invadir, pero vamos a hablar un poco antes a ver si nos ponemos de acuerdo. A ver si no te invado. A ver si no te invado. En fin, ya huele un poco la cosa. Entonces, tenemos primero, reunión al más alto nivel, primero Estados Unidos, Rusia, que deliberadamente, y además aposta, Rusia deja fuera a la Unión Europea, los Estados Unidos no dicen nada. O sea, dato llamativo, con lo cual eso implica que no es reunión política, sino que es reunión técnica, porque lo que tienen que negociar es sobre despliegue de fuerzas. Además ponen a dos diplomáticos de carrera acostumbrados a negociar de todo. Porque Que solo saben negociar. la amiga Wendy ha negociado Todo. todo. Hay que recordar que empezó en cuestiones de educación. Sí, lo leí Una cosa. No vamos a decir la traducción del mote que tiene en inglés al español, suena un poco feo, pero... No, yo decía el otro día que tiene el trasero pelado de negociar. Sí, y eso es lo así, tiene, lo claramente. tiene. Y entonces los iraníes tienen un gran recuerdo de ella, las negociaciones de 2015. Pues son unas reuniones súper técnicas, no han mandado a un senador a decir dos o flamas de cualquier cosa. Y por el lado ruso igual, es un personal de muy alto nivel para cuestiones tremendamente técnicas. Entonces, eso es situación 1. Hoy reunión con la OTAN. Se convoca cumbre Rusia-OTAN, de nuevo con la Unión Europea afuera, que están reunidos en la otra punta del continente, haciendo sabe Dios qué. Bueno, estaban con eso, me dijiste, el Global Compass. Sí, o sea, sabe Dios qué. Pues buscando el compás, digo, buscando la brújula. Necesitamos saber para dónde vamos, dónde está la brújula. ¿Dónde estamos ahora? Entonces, veremos a ver cómo termina esta reunión, pero todo apunta a que las negociaciones van a continuar bastante tiempo. Entonces, lo que va a hacer Rusia, parece, todo apunta a que va a mantener la presión militar, es decir, veremos oscilaciones en el número de efectivos que ponga la frontera según cómo se van desplegando los acontecimientos, tampoco muchos más, porque yo recuerdo, que ya lo dijimos hace tiempo, que cuando una unidad está desplegada fuera de su territorio hay que pagar dietas, y las dietas son caras. O sea, no estamos hablando de que tienes que pagar las dietas de un destacamento de 200 hombres en África, estás pagando dietas a 100.000 efectivos con el gasto de combustible, aunque les sobre, pero es un dinero. El otro día estuvieron disparando de verdad, además. Claro, que encima tienes que tenerles activos, porque si no se aburren y es cuando se lían las peleas y los problemas. Entonces, tener 100.000 efectivos le impide, por ejemplo, que la unidad que tenía que haber ido a Kazajstán fuera a Kazajstán, porque claro, eso significa que tiene
otros frentes que debería tener cubiertos ahora mismo no están tan protegidos como debería tenerlos. Y luego vuelvo a mi tema favorito, que es el mercado del gas en Europa. La pregunta que os hago es, si le damos a Gazprom, le damos el Nord Stream, ¿se retirará de Ucrania o no? Posiblemente. Yo esta mañana bromeaba en el noticiario porque los Estados Unidos han asegurado a los europeos que no se quedarán sin gas, incluso si Rusia invadiese Ucrania. Claro, lo venden ellos. Qué gran noticia. Espérate. Qué gran noticia. Hacía yo el siguiente cálculo, que obviamente es un cálculo falso y está mal hecho, pero me parecía divertido. ¿Cuánto gas consume Europa al año? Aquí habría que descontar los países del sur, lo que viene a través del gasoducto. Sí. Pero en total, en 2020, 367.000 millones de metros cúbicos. Digo, vale, ¿cuánto gas cabe en un buque de estos de gas licuado, un metanero? Bueno, pues el más grande que he encontrado es de 267.000 metros cúbicos. Si divides uno por otro, para poder lograr que Europa estuviera abastecida, harían falta 1.374.531 barcos. Chupado. Y dije, chupado. Eso está chupado. Déjaselo a unos de Bilbao que te lo hacen. Eso te lo hacen, Hombre, con un poco de realidad virtual a lo mejor... No, aquí van a discutir, yo creo, van a subir, siempre lo pensé, van a subir el problema un peldaño y van a decir, el problema no es Ucrania, que obviamente no nos vamos a tocar las narices por una tontería como esta, vamos a negociar algo de más serio. Ahí van. Armas, ahí es donde están enganchados, que es... Claro. En el despliegue de misiles de medio alcance de Estados Unidos en Europa, que lo echan un poquito para atrás. Por eso los rusos han puesto, dicen los americanos, que han puesto la barrera tan alta que no hay, parece que es una excusa para invadir. Hombre, es que si tú vas a negociar, no vas a ir con lo que realmente de farol, vas a sacar. Vas a poner la barra aquí y luego ya veremos con qué te vuelves a casa. Claro. Lógico. O sea, no, pero por eso han estado disparando el otro día. Dicen, oye, que les funciona. Los tanques funcionan, ¿eh? No crees que son como los de Rommel, aquellos en el Alamein, que los ponía inflables. Entonces, bueno, no. Y volviendo a lo del mercado del gas, a ver, lo que ha estado pasando en el mercado del gas en diciembre ha sido muy llamativo. Y tiene varias explicaciones que son puramente económicas, pero yo creo que están ligadas a esto. Es verdad lo que dice Óscar, que es esa burrada de gas que se consume en Europa, pero ahora mismo, de todas las importaciones de gas que hacemos en Europa, que es buena parte de esa cantidad las importamos de fuera, a pesar de la producción noruega, de la producción holandesa y de la inglesa, el 46% viene de Rusia. Entonces, somos un mercado cautivo ruso. Vale, yo vuelvo a mi cosa. Somos un mercado cautivo, pero Daniel Sánchez nos invita a un café. Gracias. Entonces ya somos menos cautivos. Nosotros nos hemos Muchas gracias, Daniel. Claro, lo siguiente es el 46%. Si abrimos Nord Stream 2, ¿a cuánto seremos más dependientes todavía? ¿Qué es lo que lleva presionando Putin desde el mes de septiembre, que es cuando ha estado subiendo y bajando y relajando la presión? Claro, los europeos han empezado a darse cuenta, que es lo que dice Óscar, que es lo que la discusión aquella que tuvimos hace tiempo, que el gas americano es mucho más flexible de repartir porque es precio de mercado, no les ata un contrato a largo plazo. Y claro, lo que ha cortado Vladimir, y tenía razón Angela Merkel, que no ha dejado de cumplir sus compromisos, no ha cortado el gas que venía por contratos a largo plazo, que es lo que quiere él, contratos a 10, 15 años vista. Claro, las peticiones ha cortado el spot, Claro. Entonces por eso de repente se producen reversiones en el flujo del gas, porque dicen no hay subasta, porque yo no voy a atender a subastas, corto el flujo del gas y me voy a... Bueno, ahí que yo no sé realmente en qué ha quedado el asunto, pero el gasoducto Yamal lleva 3 semanas en reversa. En reversa. Y la cantidad que no ha proporcionado de gas Putin es casi un 25% respecto al año anterior. O sea, pero tampoco es que sea poco. En diciembre, subió muchísimo el precio del gas por esto, pero a partir de que lo que sucede, se produce tal diferencial en el precio del gas entre Europa y Asia, que es el otro gran consumidor de gas del mundo, que se ha producido una reorientación de todos los metaneros a nivel mundial, hasta el punto que en España ha venido un metanero de Australia y ha salido rentable traer gas natural a los precios actuales desde Australia. Esto unido a que desde 2014, que es cuando arranca realmente la industria del gas shale en Estados Unidos, la tengo aquí además, la cuota de mercado en el mercado mundial del gas de Estados Unidos pues se ha multiplicado prácticamente por 3 la cuota de mercado mundial, es decir, ha pasado de no ser nada en el año 2000 a en 2014 de vender
50.000 millones de metros cúbicos de gas a pasar a 150.000 millones de metros cúbicos de gas, Rusia sigue siendo el líder, pero está estancado. De hecho, el crecimiento ¿Y cuánto medio, es más o menos? ¿150.000 los Estados Unidos? Y... 150.000 los Estados Unidos y Rusia 200.000. Entonces, se están poniendo nerviosos. Catching up. Se están poniendo... Los Yo veo rusos, ahí un catching claro, up. Gazprom se está poniendo nervioso porque, primero, está perdiendo cuota en el mercado mundial contra Estados Unidos y contra Arabia Saudí menos, contra Oriente Medio, perdón. Y lo segundo, si al final en Europa se consolida el proceso de la transformación, de la electrificación y de las renovables, por eso los europeos no están comprando, no se están atando a Gazprom con contratos largos, a 20 claro. años vista. Dicen, joder, ¿me vas a vender gas 20 años más caro que el mercado spot? No way, tío. Yo lo que quiero es un Tesla. Claro, yo lo que quiero es un Tesla. Quiero un Tesla. Otra cosa es cuando nos quedemos sin litio, ya veremos a ver a quién, cómo pagamos. Yo lo que quiero es una Tesla, bici. pero vamos, yo quiero una bici. Entonces, yo sigo pensando que los dos problemas están ligados. En la estrategia del Kremlin, o yo por lo menos, si fuera el estratega del Kremlin, yo los ligaría. Yo los ligaría porque lo que se va a encontrar es que va a tener, como se descuide, a 400 kilómetros de Moscú a la OTAN, porque si Ucrania entra en la OTAN, lo va a tener a 400 kilómetros de Moscú, y encima una inversión millonaria que ha hecho en el Nord Stream se la bloquean. De hecho, el Senado ya está preparando, tanto republicanos como demócratas, sendas leyes para empezar a aplicar, antes de hacer nada, antes de llegar a ningún acuerdo de nada, sanciones no contra Rusia, contra el Nord Stream. Y ya sabemos que los lobbies, y ya sabemos que los lobbies energéticos en el Congreso de Estados Unidos no tienen ninguna influencia. El lobby del gas seguro que no está haciendo ningún tipo de presión ante un senador republicano como Ted Cruz, que seguro que no es, que es por Texas, ¿no? Sí. Sí. Ahí no hay gas, ¿no? No. Se dedica a otras cosas, ¿no? Se dedica a otras cosas. Lo que no hay es IRPF. Entonces, en fin, ¿Qué lugar más maravilloso? minuto y quiero ir resultado ya lo tenéis. Seguiremos porque está muy divertida la jugada. No, está absolutamente divertida. La verdad es que lo de Ucrania, fíjate que lo divertido que está la geopolítica en el mundo también está porque la gente ha tomado partido. Entonces vemos todo esto como un espectáculo que no nos va a afectar. Claro. Y entonces lo vemos como, sí, pero la gente lo vive así, como si fuera un espectáculo. Entonces, si a Rusia le diera por lo que fuera, por invadir Ucrania, la que se iba a montar iba a ser espectacular en todos los sentidos. Y sí iba a resonar económicamente en muchas partes del mundo, no solamente en Europa. No solamente en Europa. Con lo cual, ya desde ese punto de vista, la gente debería tener un poco más de, quizá de criterio, de decir, bueno, sí, esto es como un partido, pero ojo, ojo que... No. Y también serviría para que la gente vea con más calma lo que seguramente los que están implicados también ven con más calma. O sea, hemos aprendido mucho gracias a las guerras mundiales como para estar dispuestos a meternos en una así tan ricamente y gratis. Y gratis. Casi todos han descubierto además el valor del dinero. Oiga, es que esto del dinero, mire usted, una calidad de vida estupenda. Y los rusos que vienen a disfrutar por Europa claramente son demostrativos de ello. Que viven estupendamente. Entonces, liarse en un follón como este. Ahora, que siga habiendo problemas estratégicos que son importantes para las naciones, eso también es evidente. O sea, a Rusia no le interesa nada que la OTAN esté tan cerca. A Rusia no le interesaba nada que Crimea en algún momento pudiera, en fin, dejar de ubicar sus bases. Imagínate que Crimea es una base de la OTAN. Claro. Pero vamos, es que esto es cuando Crimea es invadida por primera vez por los rusos, es para que el Mar Negro deje de ser un lago de los turcos. Claro. ¿Y con el objetivo cuál? ¿Qué objetivo tenían siguiente los rusos? Porque parece que todo el mundo, cuando habla de esto, los estrechos turcos. Uno no va a los sitios para nada, o sea, si no es por no ir. Si hay que ir, vamos a ver, si hay que ir se monta. Entonces los rusos lo tienen muy claro. Mire usted, a nosotros nos ha costado muchos cientos de años tener la posición que tenemos. No me toque usted los pies. Que hay unas invariantes estratégicas de medio y largo plazo sobre las cuales se solapan fluctuaciones locales de situaciones locales, problemas concretos. Una cosa no quita la otra. A pesar de todo, desde luego que Rusia preferiría tener a Ucrania dentro de su territorio.
Es verdad, a muchos, Sí, claramente. a muchos niveles. A Lo que muchos pasa es niveles. que los problemas que eso lo generaría, yo creo que son en el presente y en el futuro enormes, pero como invariante El estratégico, imperio soviético era un imperio muy adecuado para Rusia. sí, porque Además de que fue el más protegía a Rusia. grande, claro, protegía a Rusia. O sea, fue un ¡blup! Es que se inflaron. Dicen, me quedo con todo Centroasia, me quedo con todo el este de Europa. Con media Europa. Claro, con media Europa. Se quedaron con media Europa y además la Europa conflictiva para ellos. O sea, es que. Y estamos en eso. Lo que pasa es que esa Europa conflictiva para ellos, en lugar de estar en la frontera del Oder y del Elba, está. Es que los países bálticos son de la Casi OTAN. en el Neva ya. Es que si yo quisiera. Casi en San Si Petersburgo. yo estuviera en el crédito y quisiera tener un problema de verdad con la OTAN, no invadiría Ucrania. Que me tengo que chupar 2.000 kilómetros hasta el final de la frontera. Es que en los países bálticos, si realmente iba a ir a Rusia a los países bálticos, como muy bien explicaban en el podcast este que me gusta tanto de Red Line, ¿cuánto tiempo tardaría en reaccionar Estados Unidos cuando activen el artículo 5? minuto. No, pero ¿cuánto tiempo tardarían en reaccionar, en tener tropas? Ah, 3 tropas. Sí, Demasiado tarde. Demasiado tarde. Estarían en los Demasiado puertos tarde. del Báltico antes de que de Estados Unidos pudiera despegar No, vamos a- una división aerotransportada. Antes de estornudar ya, Si- ya lo si tienen yo- todo. Si yo quisiera hacer pupa a la OTAN, joder, me quedaba con los bálticos. Además que tengo salida Claro, libre entonces- de hielos al Báltico. Claro. Y entonces ya me siento a negociar con la OTAN. Digo, mira, ¿veis lo que he hecho? Oye, polacos, no os podéis fiar de estos, porque mañana os invado yo y estos tíos están aquí mirando para otro lado. Están allí reunidos en Brest haciéndonos una barbacoa. ¿Cómo es? Una bus party de esta que organiza Boris. Entonces, claro, o sea, yo creo que no es un teatrillo, porque no es un teatrillo, no se puede decir que es un teatrillo, pero digamos que están negociando y se negocia pues como se negoció el tratado del acuerdo nuclear con los iraníes. ¿Cómo negocian los iraníes? Enriqueciendo uranio, Sí, sí. que es la única herramienta que tienen para utilizar. Y luego la otra invariante estratégica, en este caso geoeconómica, que va a ser variante, es con qué combustibles movemos las economías, que es lo que está relacionado con el gas, Esa es la el segunda petróleo arma, y claro. las renovables. Esa es la que segunda eso arma va que- a ser una variante. Esa es la segunda arma que utiliza Vladimir. Dice, yo subo el precio del gas O Europa y también. apañaros O ahora a ver Europa cómo también salir puede de esta. utilizarla al revés. Sí, porque Europa la reacción dejo de comprar. que a algunos le gustaría, vamos a volver a los nucleares, es una reacción a cuántos años. Porque hacer estos reactores no es una cosa que se improvisa de hoy para mañana. O sea, Los plazos no son... tan hombre, puedes fáciles. crear estos reactores que son desmontables, Los mini. que puedes llevar de un sitio para otro. Pero estamos en las mismas. ¿Cuándo puede estar eso operativo? Claro. 10 años. El problema Hombre, lo tanto tenemos, no, pero tienes que iniciar el proyecto ya. O sea, el algo problema lo tienes que hacer. tenemos mañana, no lo tenemos Sí, dentro sí, de sí. 10 años. O sea, lo tenemos este invierno, para no llevarlo El mucho. problema es este invierno. Bueno, no, pues no muy me quiero divertido. alargar lo de la inflación porque no creo que ¿Hay inflación? No. ¿Está habiendo inflación? No, hay en Turquía, me han dicho. En Turquía tienes. Eso sí es inflación. Mira, en Venezuela cada vez hay menos. Claro, pues ya dije que era transitorio. Es transitorio, es transitorio. Venezuela Claramente es transitorio. O sea, ¿qué problema tenemos? Aunque como ahora Jerome Powell, en vez de hacer política monetaria, lo que hace es política medioambiental. En fin, de esto también podemos hablar la semana que viene. Sí, no, pero eso empezó Cristina. Sí, sí, haciendo pero que eso. Powell también se apunte y que parezca que ahora la política monetaria, pues, una cosa, no sé. Oye, a lo mejor tienen todos razón, con lo cual Lo mismo, no sí. hay ningún problema. Lo mismo, sí. Bueno, en cualquier caso, ahora lo que toca es lo bueno, toca pasar a nuestro sátrapa favorito de la semana. ¿Y nuestro sátrapa quién es? Tamerlán. Joder, Ya que estábamos en Kazajstán, la leche. Cuerpo a tierra. Cuerpo a nos tierra. vamos a Uzbekistán. Este señor, Tamerlán, nace en el año 1335, no 38, en lo que ahora es Uzbekistán, en una ciudad cerquita de Samarcanda, Ahí has estado tú. que es de la que yo estuve. Ahí tú te fuiste de vacaciones. Sí, sí. Y bueno, y ahí me explicaron, sin muchos detalles, que Samarcanda es lo que es gracias a todo lo que llevó Tamerlán a Samarcanda, que había saqueado de otros sitios. Él saqueaba ciudades, etcétera, etcétera. no, se lo llevaba al chalet. Entonces Yo lo llevaba pensaba- a Samarcanda o utilizaba el dinero para engrandecer O sea, Samarcanda. que no era por la proverbial laboriosidad de la ruta de la seda y no. de... Yo pensaba que Eso sí. también. También. Ah, bueno, vale. No, porque fue la capital de Tamerlán, donde él hacía campañas casi todos los años y luego en invierno volvía a casa, para Navidad o como fuese aquello, y estaba un ratito en su casa. Bueno, el señor nace en Uzbekistán, en un sitio cerca de Samarcanda, entra muy joven al servicio del Khan uzbeco de la zona
y cuando tiene 20 años es herido en un enfrentamiento, en una batalla, y como consecuencia de eso se queda cojo del pie derecho y también impedido del brazo derecho. Y a partir de entonces se convierte... Hablas de Lezo, vamos. Pues sí, Hablas de Lezo, y como su nombre era Timur, a partir de entonces le conocen como Timur el Cojo, Timur Lenk, de donde nosotros los occidentales, que no sabemos idiomas, nos quedamos con la de Tamerlán. Qué maldad. Qué maldad. Timur es así. Pensaba que la maldad solo era el colegio español de pequeños, pero no. Timur el Cojo. No creo que le molestase. No creo que le molestase demasiado. Bueno, para entender lo que hace Tamerlán hay que entender lo siguiente. Si os acordáis de Gengis Khan, del cual os hemos hablado de forma muy encomiosa hace un cierto tiempo, él creó un imperio enorme a partir de una pequeña tribu en Mongolia. Hacia 1290 los nietos de Gengis Khan reparten o dividen el imperio en 4 grandes zonas: la zona china, una dinastía china, la zona Chagatai, que es Asia Central, la Horda de Oro, que está situada en el sur de Rusia, y el Kanato de Il, que está en Persia. Y a partir de entonces todos los gobernantes de la zona intentan reconstruir el imperio de Gengis Khan y proclamarse khanes. Bueno, el único que casi lo consigue es este. Tamerlán fue el único que estuvo a punto de pillarla. No la llevaba a pillar, pero... Casi. De hecho, se muere en 1405 cuando iba con su ejército a ver si conquistaba China, que era lo único que le quedaba. Que le quedaba, no. Lo típico del empresario ese que dice, si pillo esto, me retiro. Pillo esto, me retiro. Pues eso. Se retiró. Se retiró antes. Entonces, el desarrollo político de Tamerlán es muy parecido al de Gengis. Empieza controlando su tribu, una tribu en Uzbekistán, luego consigue echar al Khan de Uzbekistán, al que había estado sirviendo, y con su tribu, y mediante alianzas y traiciones, igual que Gengis, exactamente igual, va conquistando casi todo lo que eran las distintas zonas del Kanato Chagatai, que incluye pues lo que ahora es Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, lo que hemos estado hablando antes, claro. Tayikistán, Kirguistán, y de ahí, a partir de ese momento, ¿qué hace? A partir de ese momento empieza campañas por todas partes, para conquistar el Kanato de Il, Persia, Afganistán, la Horda de Oro, Rusia, y finalmente, que ya no llegó, a China. Entonces, claro, las formas de conquistar. Tamerlán era un tío, parece ser muy, muy inteligente. Hay que ser muy inteligente para conseguir conquistar tantas cosas y ser un gobernante de ese nivel sin un brazo y una pierna. Sí. Impedido un brazo y una pierna. No poder ser un guerrero, hay que ser muy bueno. Hay que ser muy bueno. Sí. Hay que saber leer muy bien todo. Todo. Y un carisma para imponerte a aquel tipo de ejércitos que, cuidado. Y era un tío muy inteligente que era capaz de utilizar tanto los principios básicos del Islam como las normas consuetudinarias de los mongoles de las estepas en cada sitio para atraer tribus a su camino. Entonces él lo que hacía, él creó un ejército en torno a su tribu, los Borgis, y cuando conquistó todo Uzbekistán y el resto de la zona de Kazajstán, etcétera, etcétera, en cada zona iba incorporando partes de los soldados a su ejército. Al final tenía un ejército muy diferente, distintas culturas, distintas religiones, pero bajo un mando férreo. Y les daba oportunidades de prosperar. Los oficiales que eran turcos, él no era turco, era musulmán, del ejército, si subían, pues alcanzaban buenas posiciones. Eso es lo mismo que hizo Gengis. Bueno, en Constantinopla se hizo, Mehmed II hizo algo similar. Exactamente igual. Y puede medrar cualquiera. Cualquiera siempre que esté bajo mi autoridad. Y ya está. Entonces, hay un montón de expediciones. Las primeras las hace hacia lo que ahora es Afganistán. De hecho, conquistó Kabul, arrasó Herat, en fin, estas cosas. Luego pasó hacia la parte este de Irán, donde arrasó Isfahán. Luego se movió hacia el noroeste, pasó por la actual zona de Irán e Irak, conquistó y arrasó Bagdad. Ya la habían arrasado los mongoles un siglo y medio antes, pues Tamerlán repitió la jugada, se extendió hasta Siria, arrasó Damasco. Y llegó incluso, para que os hagáis una idea de la potencia militar que tenía, llegó a derrotar claramente a los otomanos en Ankara, cuando entonces su capital era Ankara, no habían conquistado Constantinopla. Los machacó, lo que pasa es que le quedaba muy lejos, y luego se volvió a Samarcanda, pero vamos.
Entonces lo hacía, y en otro par de años lo que hizo fue una expedición hacia el este, bajó hacia la India, arrasó Delhi, y destruyó varias ciudades en el antiguo turismo. La gente decía, ¿dónde vas a ir este verano? Pues no sé. Ya a la India. Y volvía. Y así continuamente. Y claro, como no tenía fuerza militar suficiente como para establecer destacamentos en todas partes, cada cierto tiempo se le sublevaban algunas zonas, de manera que Tamerlán cogía el ejército y iba para allá, arrasaba la ciudad 1 y 2 veces. Lo que tenían que ser las conversaciones de aquellos guerreros. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas cuando estuvimos destruyendo aquel verano? ¿Aquello era Delhi o Bagdad? No, te estás equivocando. Eso. Pues sí, me estoy equivocando. Como estuve en todas las campañas. Qué aventuras. Claro, eso tiene un límite. Bueno, el límite para Tamerlán era reunir el antiguo imperio de Gengis, y fue el único que casi lo consiguió. Las consecuencias, pues las podéis imaginar. Ciudades arrasadas una y otra vez, territorio devastado. Se han hecho cálculos, a ver, aquí con cuidado, porque los cálculos son estimaciones de que mató a más de 10 millones de personas. Y eso debería ser en Eurasia como el 5% de la población que había. Sí. Entonces, porque donde más población había era allí. Sí, era allí. No en Europa. No en Europa. Imaginaos lo que significa eso. Y a cambio que dejó nada. No creó ninguna ciudad nueva con su nombre, no hizo carretera, ni puentes, ni nada, de nada. Absolutamente nada. Todo devastarlo. Eso sí, estaba muy interesado por el comercio y la agricultura, parece ser. Me parece algo muy interesante. ¿Con quién? Porque exacto, cuando ya no quedaban habitantes. Con los muertos. ¿Con quién vas a comerciar? O sea, un horror. Y luego, en fin, el último, lo que más se conoce de él, quizá por lo que más lo conocemos aquí en Europa, como él no era descendiente directo de Gengis Khan, no tomó el título de Khan, sino el título de Amir, comandante. Y eso es lo que hacían todos los guerreros de la época. Pero en su lugar, puso en su lugar a un descendiente de Gengis Khan, no me acuerdo cómo se llama, le dio el título de Khan y le dijo, tú eres Khan, te quedas en Samarcanda y a obedecer. Se acabó. Entonces, me parece que fue hacia 1402 aproximadamente, se murió uno de esos Khanes que había nombrado, y tenía que nombrar otro. Y entonces decidió reunir una asamblea tradicional mongola, un Kiriltai, pero como tenía tiempo, porque total daba igual, el Khan lo nombraba él, mandó mensajeros a todo el mundo para que acudiesen embajadores a esa ceremonia. Acudió el embajador chino, que se vio ir allí con un cuerpo como diciendo, ostras. Y lo más interesante para nosotros es que fue una embajada de Enrique III de Castilla. Con Ruiz de Clavijo. Sí. La embajada de Clavijo, claro. De Clavijo, que es la razón por la cual conocemos eso un poco bien. Porque fue hasta allá, imaginaos con cuánto tiempo lo avisaron. Con un rato, media hora. Con un rato. Entonces, él fue el que describió fundamentalmente cómo era el imperio, las conquistas, los ejércitos, etcétera, etcétera. Fue como una especie de acto de sumisión, en el cual todo el mundo mandaba embajadas. Todo el mundo mandaba, yo creo que los chinos diciendo... Dice aquí Megalomanía que nos invita a un café, supongo que para que brindemos a favor de Tamerlán. Dice, qué lindo personaje, visto de lejos. O sea, no nos confundamos. Aquí en Europa, Tamerlán generaba una cierta fascinación. Vaya guerrero, capaz de destruirlo todo, pero también un cierto terror, como diciendo, si está en Rusia, ojo, que eso ya es cuesta abajo. Esto me suena, ¿no? Se planta en Alemania en 2 tardes. Eso me suena. Pero por otro lado, yo creo que a los europeos occidentales, en cierto modo le tenemos, no digo cariño, ¿no? Pero no le estábamos desagradecidos porque estaba matando sobre todo musulmanes y turcos. Visto así. Es una forma de verlo. Es una forma de verlo. No creáis. No sabéis, siempre durante la Edad Media los europeos siempre pensamos en cómo buscar aliados contra los musulmanes más allá. Donde fuese, pero más no les podrán dar por allí un poco, porque por aquí ya estamos aburridos de pegarnos con entonces ellos. Es la explicación de por qué los turcos cogieron las maletas y se fueron a Turquía. No, a ver si nos escapamos de este, porque joder, vaya animal. Se habían ido hace muchísimo tiempo. Pero eso es un poco al Mediterráneo, porque aquí hace mucho frío. La imagen que nos queda de Tamerlán es esa. Naturalmente, cuando él murió, pues no había designado heredero, porque además no podía ser heredero, porque solamente podía ser un descendiente de Gengis Khan. No tenía estructura administrativa, no tenía nada, que no duró. Duró 2 telediarios, aproximadamente, pero la memoria de los timúridas permanece varios siglos después en gobernantes, por ejemplo, afganos, que pretenden reivindicar la herencia de Timur Lenk y reconstruir otra vez el imperio.
Me has matado, pero ¿cómo son las casualidades? Hoy estaba leyendo una cuestión de Kazajistán y decían, este que salió de primer ministro se fue de Amir a no sé dónde. Y yo decía, ¿será comandante. el Amir? ¿Este era Amir a qué? Comandante. Pues ahí lo tienes. Se fue de comandante a no sé dónde. Pues eso. Qué cosas. Bueno, pues hasta aquí el sátrapa de hoy. La verdad, apasionante como siempre los sátrapas estos que nos trae Jorge. La semana que viene ya veremos quién será el protagonista de nuestras satrapías, porque parece que no, pero todavía nos quedan. Nos queda, Todavía nos quedan. Te pones a buscar, desgraciadamente. Y ahora hay que recomendar algún libro. El otro día, uno de nuestros espectadores me recomendó, hablando de las cuestiones estas de Centro Asia, me recomendó un libro de viajes que fui inmediatamente a ojear, que me gustó mucho y entonces me lo compré. Que es este libro, Sovietistán. Sovietistán de Erika Fatland. Lo malo de Sovietistán, que aún no me he leído, es que abro el libro y lo primero hay una cita que pone el colapso del gobierno ruso en Centroasia. Ha introducido toda esta área otra vez en el melting pot de la historia. Casi nada de lo que podría pasar hasta ahora, perdónate. Casi nada puede haber pasado allí hasta ahora, y solo un hombre bravo o loco podría predecir su futuro. Y dije, pues me gusta la cita. Un tal Peter Hopkirk, en un libro que se llama El Gran Juego, sobre el servicio secreto en la Alta Asia. Y dije, pues, como me gusta esto de que el colapso de Rusia ha traído al Centro Asia otra vez al juego y que estamos ahora todos, pero nadie puede prever qué es lo que va a pasar. Bueno, pero podemos preguntar a Mackinder, dije, y tal. Vamos a echarle un ojo al libro de Hopkirk. Ya sabía yo. Este es el problema. Digo, que a uno le recomiendan una cosa, abre el libro y dice, anda, pues qué interesante. Y entonces efectivamente, sobre el gran juego, sobre el servicio secreto en Centro Asia, es una historia precisamente de lo que ocurrió en Centro Asia y cómo se fue configurando el gran juego, la gran pugna entre Rusia y el Reino Unido para controlar Centro Asia, teniendo en cuenta que el Reino Unido ya controlaba la India. Y este libro ya comenzaba con una cita distinta, que es la cita tradicional de Rudyard Kipling, del libro Kim, que dice, y ahora me iré lejos, muy lejos, al norte a jugar el gran juego. Hay un personaje que efectivamente en Kim se dedica a eso. Entonces, ¿de qué habla este libro? Pues este libro habla de esto que estoy diciendo, del gran juego que se produce entre las grandes potencias en Centroasia y que es muy explicativo, en realidad, primero de lo que durante mucho tiempo fue nuestro turno de saquear, nuestro turno quiere decir el turno occidental de saquear el mundo, que en realidad fue el turno de los anglosajones, el turno de saquear, y luego las diferentes estrategias y oportunidades de unirse unos y otros contra los británicos, a cuenta de tratar de quedarse con Centroasia. Y entonces en el libro lo que se cuentan son todas estas batallitas. La primera batallita, porque el autor no quiere dejar nada para después, entonces nada más empezar el libro nos habla de cómo una mañana de junio de 1842, en la ciudad de Bokhara, en Centroasia, 2 soldados británicos de la Compañía de Indias Orientales están a punto de ser decapitados. Son el coronel Charles Stoddard y el capitán Arthur Connolly. Y resulta que estos 2 hombres que murieron ese día y que fueron enterrados en esa plaza y que los arqueólogos saben que existe una tumba colectiva justo ahí debajo de la plaza que nunca se ha explorado, uno de estos individuos fue el que habló por primera vez del gran juego, de que ellos habían sido enviados allí al gran juego. ¿El gran juego en qué consistía? En tratar de ver cuáles eran las posibilidades que tenían de explotar toda aquella zona y de tratar de impedir que Rusia lograra progresar. Entonces el libro cuenta todas las batallas desde mucho tiempo antes de que se iniciara el gran juego. En concreto, empieza con las guerras napoleónicas y con la aventura de Napoleón de conquistar Egipto. Que os recuerdo que mi mejor vídeo, el mejor vídeo del canal, el mejor sin ninguna duda, es en el que cuento esta batallita, en donde Leibniz, el filósofo alemán, tuvo una importancia fundamental, que es uno de los vídeos menos vistos, por cierto, del canal, pero yo creo que es mi mejor vídeo, sin ninguna duda. Bueno, pues ahí se cuenta cómo, una vez que Napoleón decide entrar en esa batalla, se pone en contacto
¿Cuál era el zar anterior a Alejandro? Que duró mucho tiempo. Iván II, me parece que fue. Bueno, No lo sé. que estaba más medio loco, que al final le acabaron quitando de juego de forma violenta porque el tipo iba a llevar a muchos desastres. Pues este zar hay un momento que contacta con Napoleón y le ofrece 30.000 cosacos para invadir las planicies de Centroasia y hacer un movimiento conjunto con las tropas francesas contra los ingleses para conquistar la India. Entonces, todas estas batallitas son lo que os vais a encontrar. Este es peor que Boris. Sí, no. Es un libro que te desternillas de todas las batallas, porque es una batallita continua. Hay que tener en cuenta, yo lo estaba pensando antes cuando Jorge estaba hablando de Tamerlán. Sí. ¿Cuánto da de sí una vida para organizar todo tipo de males y para de destruir, catástrofes? sí, Para destruir. Destrozos, efectivamente. Tamerlán y tiene sobre todo- un récord histórico, desde luego. Pero Tamerlán y todos los que con Tamerlán fueron, Sí, sí, porque claro. todos ellos estaban al final movidos por un mismo sentimiento de Sí, sí. riqueza, de hacer lo que me da la gana, en fin, no sé. Y eso es lo que se ve mucho en estas batallas, cómo se introducen espías, cómo se hacen asesinatos, cómo se conquistan plazas por razones instrumentales y luego uno se tiene que retirar, cómo se hacen barbaridades sin tener en realidad ninguna razón. Hombre, pero no, Hay no mucho. es lo mismo Gran Juego del 19 que lo de Gran Tamerlán. Allí, No, obviamente en no es lo fin, mismo. o sea, Obviamente no es lo mismo. Pero quiero decir que en el libro van surgiendo todos estos personajes, cientos de personajes que se vieron involucrados en aquellas batallitas. Algunos terminaron mal, como Stoddard y compañía, porque les pilló en un mal momento, porque ellos iban en una embajada para tratar de convencer al Khan correspondiente de que comerciara. Y sin embargo, en este libro también aparece Young Husband, aquel que mandaron al Tíbet qué personaje. a hacer el acuerdo aquel de libre comercio. No es un sátrapa, pero algún día hablaremos de él. Algo no, hay que hablar que él, pero un acuerdo de libre comercio con Tíbet. ¿Qué tenía para comerciar Tíbet? Todo este tipo de aventuras son las que van apareciendo en el libro. Entonces, un libro muy interesante, yo creo que muy recomendable. Cuando me lea el de Sovietistán, pues os cuento de qué va, que yo creo que tiene bastante buena pinta, porque esta joven se paseó por todas las repúblicas de Centroasia. Lo tengo en la lista también. Para contar toda la batallita. Entonces, además de agradecer a quien me recomendó el libro, agradecerle el rebote. Que esto también supongo que le pasará a todo el mundo, que uno abre un libro y de repente encuentra una sugerencia. Esto es lo que llamaban los austriacos aquello de la serendipidad, que lo tomaron de Horacio Walpole, de la historia que de las 7 princesas de Serendip, de Ceilán en realidad, de Ceilán. en donde el príncipe va a un sitio, pero cada vez que recala en una isla, está de motivo una aventura que le lleva en dirección desconocida, o por lo menos insospechada, y va desviándose hasta que encuentra. Bueno, pues esto es lo que me va a pasar a mí con este libro. Y bueno, ahora si queréis, podemos pasar a un turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta que hacer. This is not television, this is real life. Bueno, vamos con preguntas. Ente Omega nos pregunta si Boris Johnson perderá su puesto por una fiesta loca. Es posible, porque, vamos a ver, el jefe del Partido Conservador en Escocia ya ha pedido su cabeza. Sí. O sea, ya empieza en el partido la gente a decir, ya está bien, esto es una... Sí. Como broma, ya está bien. Obviamente no tanto por las fiestas, sino por la trayectoria que lleva. Es que Que es curiosa. Hombre, ahí hay que tener en cuenta que para las próximas elecciones en Reino Unido queda bastante. Por tanto, los diputados tienen asegurado el asiento hasta entonces. Sí, pueden dedicarse a despedir a Boris. pueden y- dedicarse a estas claramente. cosas perfectamente. Yo le había despedido cuando le preguntó a aquella periodista, ¿van a ustedes a retrasar otra vez el Brexit? Y él dijo algo así como, I'd rather be dead on a ditch. Preferiría morirme en una cuneta. Vale, tío, pues vale. ahora mismo llévese al Llévese, individuo. ¿no? Pero bueno, tiene muchas vidas, cuidado con Es eso. verdad que tienes muchas vidas, pero es que en fin. Ibsen Stark nos pregunta sobre Kazajistán. ¿No cabe la posibilidad de un movimiento puramente popular estilo primavera árabe? Es difícil en estos países que tienen una configuración poblacional tan dispersa el que vaya a tener éxito un movimiento como este. No, ya. Haría falta además un movimiento político que detrás pudiera Es que es canalizar lo que todo he eso. dicho, es que falta una ideología detrás que dé soporte a un grupo de gente. Eso no lo tiene. Ese fue el drama de las primaveras árabes, que fueron movimientos más o menos espontáneos inicialmente, pero al carecer de un aparato, sobre todo burocrático. Sí, organizativo, una organización, la mayoría cayeron en manos de los integristas, entonces radicalizaron el movimiento. Aquí podría pasar exactamente lo mismo, es menos probable, pero no sería raro que pasara. Infoadic pregunta, ¿vacaciones qué es eso?
Infadict, si no sabes lo que son las vacaciones, no te lo podemos explicar, pero te recomendamos que busques en una enciclopedia, te interesará. Nos pregunta Liquiros el nombre del autor. El nombre del autor del libro de... Ah, sí, que estaba un poco torpe yo en esto. Es Hopkirk, el muchacho. Espérate a ver que vaya yo a la primera página. Se llama Peter Hopkirk. Pondré ahí una fotografía cuando sube el asunto. Peter Hopkirk es el muchacho. Te gustará. O sea, es un libro, no sé si existe traducción al castellano, pero yo la verdad me lo he pasado estupendamente. ¿Qué más nos preguntan? Vamos a ver. Nos pregunta David Sánchez Wells. A ver, que es que esto se me va. ¿Habéis visto lo de China luchando contra el coronavirus combinado con fiebre hemorrágica con un lanzallamas? No, sinceramente, yo ya no me ocupo de eso. O sea, algo que me tiene muy enfadado de los medios de comunicación que yo suelo buscar, en los que suelo buscar información de política internacional, es que hay días que solo hay coronavirus. Además, sin que exista, en mi opinión, un verdadero motivo para ese despliegue. Lo iba a decir, coronavirus banal, además. Sí, o sea, es banalización de la... Sí, es una cosa ya de decir, pero me vas a dar algo de información que sea relevante. O sea, esto, en cómo está influyendo en la actividad económica. Es verdad que puede influir en el comportamiento de los gobiernos. Pero bueno, ahí tenemos como punta de lanza al gobierno español, que ahora propone que el coronavirus se considere una gripe estacional, que, vamos a ver, tiene un sentido muy claro, y es que ahora mismo, por ejemplo, la variante Omicron está colapsando los centros de salud primaria, no así los hospitales, pero porque la gente tiene una sobrealerta. O sea, hemos conseguido crear una sobrealerta en las personas, entonces cuando sienten fiebre, ¿qué hacen? Lo que les ha dicho las autoridades, ir corriendo al centro de salud a pedir la baja. A pedir la baja. Entonces, lo que se plantea ahora el gobierno es decir, vamos a tratar de desescalar esta alarma que hemos creado, convertamos la enfermedad en otra cosa y que no haga falta pedir la baja. Y sobre todo porque 500.000 de bajas en un mes son muy difíciles de tramitar. Alejandro Cadena pregunta, ¿crees que las complicadas fronteras de Centroasia se puedan resolver? Bueno, esto como las complicadas fronteras de África. Se pueden resolver a un gran coste. Lo que pasa es que parte de esas fronteras no son tan realistas porque son desierto. Es decir, que la línea de la frontera divide el desierto en dos y no hay mucho problema. Kazajstán tiene unas fronteras bastante claras en la parte sur, que es porque Uzbekistán es la zona que está entre los dos ríos, fundamentalmente, el Amudarya y el Sirdarya. Entonces todo aquello, que es los territorios donde por primera vez pasó Alejandro Magno, era tierra de los escitas, tiene un cierto sentido esas fronteras. Quizá entre Kirguistán y Tayikistán en el este sea un poquito más complicado porque comparten el valle de Ferganá. Claro, es la barrera entre la montaña y la estepa en el desierto. Ahí siempre es un espacio liminar que, bueno, pues... puede haber, además en muchos sitios no hay tanta población en esas fronteras y por tanto la frontera no es conflictiva. Además debe ser porosísima. Sí. Eso no tiene... No, pero entiendo que va la pregunta por ejemplo, en el caso de Kazajistán, claro, existe mucha población de los otros países vinculada... Pero eso es inevitable. Por ejemplo, en el mismo Afganistán hay uzbekos y hay tajiks. Y hay todo lo que quieras, todo lo que te parezca. Vamos a ver, más cosas. Juan Pablo Donoso Cornejo nos pregunta, ¿una oportunidad para Latinoamérica, sobre todo Chile y Argentina, es que Estados Unidos busque trasladar plantas de semiconductores fuera de China? En realidad, vamos a ver, es que lo del mercado de semiconductores es especial. En una parte está donde se diseñan, que son los Estados Unidos. En otra parte es donde se hacen las obleas. En otra parte es donde se montan los... O sea, es una industria que está muy repartida. Y luego existen niveles de complejidad en la producción que también están distribuidos por distintos espacios. Entonces, en China no está la tecnología punta de los semiconductores. Está en Taiwán, está en los Estados Unidos, está parte en Europa... Y en China lo que existe es mucha producción de semiconductores de una complejidad, vamos a decir, inferior. Industrial. Industrial, la que está en nuestros móviles, este tipo de cosas. Claro. Entonces, obviamente los Estados Unidos están muy interesados en que China no progrese, o por lo menos siempre lleve un rezago en la parte punta. Que pueda plantearse que algunas producciones de esos chips industriales puedan estar en otro sitio, yo la verdad es que no tengo información sobre ello y no podría decirlo.
Más cosas, veamos. Rolando Valverde Núñez, que nos invita a otro café, nos comenta: Gracias. Bukele entrega a China la edificación de una criptociudad, habiendo China limitado el uso de Bitcoin. ¿Experimento chino o salvadoreño? Vamos a ver, el asunto con Bukele y el Bitcoin es que él ha planteado una realidad que antes no existía, que es la realidad de vamos a poder utilizar el Bitcoin para transacciones corrientes, es decir, como medio de pago. Y por lo tanto, añadido a eso, se va a producir una gran innovación dentro de los medios financieros o del mercado financiero que antes nadie había planteado. Vamos a ver hasta qué recorrido tiene eso. Entonces, el hecho de que se invierta en esas innovaciones es algo que viene desde fuera. O sea, lo que yo entiendo que ha hecho Bukele es dar una condición, una posibilidad, que después de forma creativa va a ser aprovechada por mucha gente de formas muy diversas. Y en el caso que apuntas, Rolando, yo entiendo que esto va por ahí, es decir, que ahora inversión extranjera empezará a aterrizar, igual que se produjo hace nada una convención enorme de bitcoiners en El Salvador, porque ahora allí existe la posibilidad de ver ¿Cómo funciona Cómo la práctica? claro. de hacer el experimento. Sí. Y eso yo creo que es ahora lo interesante. Y Megalomanía, que nos invita a otro café, no te pases, Megalomanía, nos pregunta: ¿qué cambiaría si Rusia consiguiera portaaviones? Portaaviones tienen, lo que Tiene, necesita tiene. son más. Tiene. Sí, pero ¿para Vamos a qué? ver, ¿para qué? ¿Para qué? Porque Rusia es una potencia terrestre y su problema es terrestre, no es marítimo. Estados Unidos tiene muchos porque las fronteras terrestres de Estados Unidos son costas y están a miles de kilómetros de distancia, con lo cual, si quiere proyectar poder, tiene que hacerlo con portaaviones, pero un portaaviones estadounidense entre nosotros y que no nos oigan ellos, contra una potencia continental como China, no vale para nada, porque no vale para nada. Pero hubo un tiempo que sí. Te vale para tener control de la ruta marítima y tener la fuerza terrestre presionada, encerrada, pero con eso para una invasión terrestre no te- y Rusia es el problema contrario. O sea, Rusia, el problema que tiene, y es por lo que se ponen tan nerviosos cuando se acercan tropas a la frontera, es que mira el mapa. Es que tiene que atender una extensión de territorio enorme. Entonces, al mínimo movimiento de tropas, Rusia en Se realidad pone es nervioso. es un portaaviones en sí mismo. en sí mismo, Puede portaaviones, llevar los fíjate- aviones donde le haga falta. Fíjate que la costa que realmente tiene Rusia es en el Ártico. Sí. Pero Por ahí no vas a sacar los portaaviones. los aviones en Vladivostok o en Javarovsk te llegan donde quieras en América. En América. Y los que tienes cerca de Kaliningrado Claro, te llegan a te toda llegan. Europa. Entonces no O sea, no los necesitan. En el frente europeo, ¿para qué? Porque tendría que sacarlos por los estrechos de turcos o por los estrechos daneses, y ya te digo yo que eso es complicado. ¿Puede tener interés en la costa asiática? Puede tener interés para Sí, ellos. de hecho, los que tiene están allí. Claro. Esta es la flota del Pacífico Claro. en Vladivostok y él no los tiene allí. Pero claro, allí compite con los americanos, con los chinos, con los japoneses. ingleses también. No, no es posible. Sí, tienen los ingleses, tienen allí un portaaviones. Está Boris ahí. Está difícil, está difícil. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos dar la tertulia por terminada. Ya son las 5, ya nos vamos a dedicar a otras ocupaciones y os emplazamos. Primero, yo tengo que hacer las advertencias de rigor antes de terminar. Primero, sabéis que en cuanto terminemos este directo, yo voy a quitar el directo y algunos me protestaréis, me diréis dónde está, pero sabéis que mi gusto es ahora meterle unos mapas, meterle unas fotos y esas cosas y subirlo el sábado. Es un perfeccionista. Bueno, habrá un momento que no tenga tiempo de hacerlo y entonces operaremos como todo el mundo. El directo pasará a que se vea... Pasa directamente. Esto es muy posible que ocurra. Porque, por ejemplo, el vídeo que os quería sacar para esta tarde, pues no he tenido tiempo ni de ponerle una foto. En segundo lugar, acordaos que tenemos nuestra sala de despiece de geopolinómicos, es decir, nuestro canal aparte, en donde a partir del domingo empezaré a subir las partes del geopolinómicos. Empezaremos el lunes las noticias, martes en la primera parte de la tortilla, y así sucesivamente. Así que ahí tenéis también, para los que no tengáis el tiempo de ver la hora y 40 minutos que dura Geopolinómicos, pues que lo tenéis ahí repartido. Y nada más, yo creo que nada más. Nos toca despedirnos. Ángel, muchas gracias. Gracias a vosotros por estar ahí. Buenas tardes. Jorge, muchas Gracias por los cafés, ahora nos los tomamos y hasta la próxima. Y gracias a los Patreons por los micros nuevos. Porque esto no ha salido de la nada. Han funcionado. Y ya veremos, luego lo veré. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego.